Esta película es un tributo a nuestro amigo Juan Leiva, pintor andaluz afincado en Mérida. Las imágenes se tomaron en la primavera de 2004, durante el rodaje del documental Escuelas. Juan, quien por aquel entonces era director de la Escuela de Arte de Mérida, nos concedió 2 entrevistas y nos permitió rodar varios planos en los que él aparece. Esto es off the record, ¿eh? O sea que, Pues nunca sí que lo ha grabado esta chica. pues como lo hayas grabado, macho, y salga, te persigo judicialmente, ¿vale? Pues si nos puedes decir, por favor, tu nombre completo y el cargo que ocupas en la escuela. Juan Leiva Palma, director. ¿El nombre oficial de la escuela cuál es? Escuela de Arte de Mérida. El off the record es off the record, tú. En septiembre de 2004, Juan contrajo una grave enfermedad de la que hoy lucha por salir. Deseamos de todo corazón que se recupere cuanto antes. Con esta película pretendemos dar una muestra del pensamiento e ideas de este artista. Creemos que el análisis realizado por Juan Leiva de asuntos tales como la educación, las artes, la ética y los medios de comunicación, la familia y la escuela, es extraordinariamente lúcido. Te voy a decir una serie de frases que pueden sobre la escuela secundaria en general. Y bueno, me gustaría que pensaras si a lo mejor esas frases te parece que son verdad o que son mentira, o las quieres matizar, o estás manifiestamente en contra, o lo que te sugiera la frase. La primera sería: los alumnos perciben que la vida académica no tiene nada que ver con ellos. Así sin abogado y tal, ¿no? Yo creo que sí, que perciben que la vida académica no tiene nada que ver con ellos. Porque quizá el problema no está tanto en qué valor puede tener la vida académica, sino que esos contenidos de la vida académica ellos lo perciben como algo muy alejado de su experiencia inmediata. Yo creo que el gran problema de los alumnos, sobre todo en bachillerato, que es el ámbito que yo más conozco, es que lo que están haciendo no les gusta. En el sistema educativo español, en diferentes niveles, sobre todo los niveles más próximos a lo que es la educación obligatoria, se da una estructura quizá muy vertical, ¿no? El profesor está arriba, que más generalmente está de pie, pero uno sentado. Y digamos que aquí se da una relación más de igual, ¿no? El alumno está y el profesor están compartiendo un mismo espacio, incluso trabajando de la misma manera, ¿no? No hay una dirección docente única, ¿no? Todos miran a la pizarra, por ejemplo, sino que el alumno está activo dentro del aula. Yo creo que eso le da una dimensión totalmente distinta que desconoce y que le resulta muy atractiva, ¿no? Luego la posibilidad de tener al profesor como una persona que está muy próxima, ¿no? No está alejada, ¿no? No es alguien que está lejos, ¿no? No, alguien que está, pues a veces con el propio instrumento que le está trabajando en la mano, ayudándole a realizar una tarea. O sea, que aprende a dibujar o aprende a trabajar con el color o está realizando un diseño a partir de un plano, está haciendo algo. O sea, aquí el verbo es hacer, ¿no? Las enseñanzas de tipo práctico no son enseñanza de carácter tedioso, ¿no? No tienen un elemento muy mecánico, ¿no? Sino que tienen aspectos donde el alumno está desarrollando su propia creatividad, ¿no? Generalmente no ponemos ningún tipo de limitación que suele haber en otros centros, pues a la forma de vestir o al modo de llevar el pelo, el piercing, etcétera. Ese tipo de cosas nunca las hemos tenido en cuenta, también porque es tradición dentro de estas escuelas. Luego también que los niveles de edades son muy dispares, lo cual también obliga a que haya cierta tolerancia mutua, ¿no? Aquí hay alumnos de cerca de 60 años conviviendo con gente de 18 años, entonces eso también hace que haya una buena interrelación entre todos, ¿no? Pero en un centro como este lo punitivo no funciona. O sea, lo que es un puramente punitivo no porque es muy fácil que un alumno no esté en su sitio en el momento adecuado. Entonces, pues, intentar que no esté en su sitio en el momento adecuado, persiguiéndole por los pasillos diciéndole que te voy a castigar cuando mide 2 metros y tiene la cabeza llena de rastre y va con un ya en B bajo el brazo, pues
la verdad es que no, como que no encaja, ¿no? Entonces quizá hay que adaptarse también al perfil del alumno, ¿no? Y el tipo de alumno que nosotros tenemos suele ser un alumno que responde bien cuando hay un cierto diálogo responsable, ¿no? Intentar hacerlo responsable. Lo que pasa es que es más lento. O sea, aquí funcionamos mucho con contratos verbales, ¿no? O sea, yo te dejo entrar en clase, tienes este material, tienes que cuidarlo porque es tuyo. Y suele dar resultado. A veces no, lógicamente. Es decir, la integración social del alumno depende mucho también de determinados roles que imita, ¿no? Entonces, el profesor ahora mismo no es un rol a imitar, se ha perdido, ¿no? La educación tiene como tres partes, ¿no? Una parte que es muy instrumental, que es la instrucción, ¿no? Otra parte que sería la formación, y una tercera parte que sería la educación. Digamos que en los sistemas europeos se ha hecho muchísimo hincapié técnicamente, estructuralmente, por tradición cultural incluso, en la primera parte que es la instrucción. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la instrucción tiene unos límites muy precisos. O sea, el alumno no se comporta mejor porque tú le enseñes mejor lengua. Se comporta mejor porque tiene unos parámetros, una formación o incluso una educación diferentes, ¿no? La sociedad española parece que ha delegado en el profesor de instituto para que socialice. El problema de sociabilizar en los institutos es que los institutos ni tienen medios ni personal preparado. Resultado, ¿cuál es el elemento más débil de la cadena? Pues el profesor que te está aguantando, por un lado, las tensiones de la sociedad para que socialice y los alumnos que no se dejan. Porque además entienden que están en una fase de instrucción. Hay parte del profesorado que entiende que sí, que es correcto, que lo suyo es solamente dar instrucción y como mucho formación, es decir, pero nunca educación. Con lo cual parece que la educación nadie quiere tocarla. ¿El resultado cuál es? Que las relaciones de comunicación, las relaciones de convivencia se degradan. No es una falta de preparación, digamos, intelectual, quizás es una falta de preparación emocional. Yo creo que esos problemas de falta de preparación en el profesorado es una constante en todo el sistema educativo. En un centro, digamos, entre comillas, normal, de secundaria y tal, no tiene a lo mejor ese contexto tan marcado, ¿no? El contexto se convierte en agresivo. Entonces el alumno acaba agrediendo al contexto. Entonces cuando aparece el vandalismo hacia las mesas, las sillas, las puertas, etcétera, etcétera, ¿no? O el asentismo, yo no voy a clase. Hay una gran parte de la situación del sistema educativo que tiene que ver por cómo está la sociedad, ¿no? O sea, hay una crisis familiar fortísima en España, en casi toda Europa. Evidentemente eso se traduce en educación, en niños que tienen una serie de conflictos, porque hay una serie de divorcios, por ejemplo. Eso lógicamente afecta al grado de sociabilidad y de integración que tienen estos alumnos. Eso lo reflejan en el aula. Y con que te toquen 7 o 8 en un aula con esos conflictos, que es un número relativamente normal dentro de la sociedad actual, pues ya tienes un conflicto montado. Sin embargo, no tenemos instrumentos, el profesorado, para poder intervenir, ni tampoco protagonismo. Entonces, bueno, pues es una especie de conflicto que intentas resolver sobre la marcha como buenamente puede, pero deberían crearse una serie de instrumentos y una serie de pautas, de protocolos de actuación para poder intervenir con más protagonismo en estos temas, ¿no? Sí que se echan falta cierta cultura alrededor del mundo, digamos, de la familia, sobre qué significa centro educativo, qué puede significar un aprobado en suspenso en un momento determinado. Ahí quizá hay un desencuentro, ¿no? No hay una sintonía entre los intereses de la familia y lo que se cuece un poco dentro de los centros educativos. Aunque los objetivos que se persigan sean los mismos, las familias tienen mucho interés en que el niño apruebe, que el niño tenga pase por una serie de filtros, selectividad, bachillerato, etcétera, pero no hay un acuerdo en qué significa el pasar por esos filtros, ¿no? Digamos, lo que es la familia se está retrayendo más y quedándose solamente en el ámbito de los resultados. Es decir, un padre protesta cuando a un niño se le castiga o se le suspende, pero no está, digamos, de manera sistemática teniendo un seguimiento, ¿no? Por un lado tenemos la falta de cultura de los padres con respecto a lo que interpretar qué está ocurriendo en el sistema educativo. Y luego, por otra parte, el propio sistema educativo carece
de ámbitos de encuentro como para, y de poder de convocatoria en muchos casos, como para que esas inquietudes de los padres se traduzcan en una influencia en concreto, ¿no? Notamos que la influencia cada año es mayor. O sea, hace a lo mejor 15 años sí que el alumno tenía esa suficiente capacidad crítica para poder distinguir pues un poco lo que es una ficción de lo que es una realidad. Hoy es mucho más complicado, ¿eh? Nosotros podríamos tener una cierta ventaja sobre otros centros, porque destripamos lo que son los mensajes visuales. Y sí empezarán nuestros alumnos a tener un cierto criterio de análisis de lo que les proponen los medios de comunicación de masa, los más media en general. Pero aún así la influencia es muy alta, en el sentido de transmitir muchos patrones de conducta, muchos patrones estéticos. Quizá la ventaja que nosotros podemos tener con respecto a otro tipo de centros es que nosotros hacemos teoría de esos patrones. Por lo tanto, el alumno acaba teniendo una cierta, digamos, un cierto bagaje crítico para poder distinguir pues un poco qué mensaje es con el que tiene que quedarse, ¿no? La LOCSE, años A de aquello, una de las cosas que asumía como un factor que determinaba el currículum era lo que llamaba fuentes externas del currículum, ¿no? Y dentro de esas fuentes externas incluía pues todo lo que era el ámbito social, el ámbito de patrones que se generaban y de modelos que se iban generando a través de los medios de comunicación, pero había además una cierta asimilación de lo que se llamó en su momento el currículum oculto, es decir, una parte del currículum que no está escrita, que viene un poco determinada por esos valores sociales que de alguna manera están condicionando continuamente los patrones de conducta en la adolescencia. Se está dando mucho énfasis en valores de carácter, digamos, técnicos, de ahí el ser puntilloso en determinadas cuestiones del currículum, y en algunos aspectos que la LOCSE pues, trajo como novedad, como era cultivar toda una serie de valores como tolerancia, como dentro de pues, un conjunto de actividades que se hacían dentro del propio aula, todo el tema de la transversalidad que salió en su momento, pues se está abandonando. ¿Y por qué se está perdiendo? Pues en parte porque la sociedad no lo está demandando. En la sociedad española todavía sigue siendo muy habitual entender al artista como un bohemio, no como un técnico o como una persona normal, ¿no? Y al bohemio se le permiten determinadas cosas que a un abogado del Estado, ¿no? Aunque en ambos casos lo que vayan a hacer puede tener el mismo valor moral, ¿no? El mundo artístico en España está muy al margen, en algunos sentidos, de lo que puede ser una gran industria. Entonces, no hay una demanda inmediata de profesionales en los entornos artísticos o del campo del diseño, que es lo que más trabajamos nosotros. Es decir, para que un profesor en un medio artístico se haga con la clase, lo que suele hacer habitualmente es decir que lo sabe hacer mejor. Es decir, ponerse él como ejemplo, o sea, trabajar con ellos. O sea, lo más habitual encontrarte aquí es que el que da clase de dibujo esté dibujando a la vez. Con lo cual hay una cierta empatía, ¿no? El alumno está viendo cómo tiene que hacerlo. Es decir, no está percibiéndolo desde un punto de vista exclusivamente teórico o desde un punto de vista empírico, sino que ve cómo se tiene que hacer porque el profesor lo hace. Con lo cual, esta idea del profesor como maestro de taller, que ejemplifica de alguna manera el buen hacer, es una tradición en este tipo de enseñanza y no solamente no se ha perdido, sino que vemos que tiene muy buenos resultados. Muchos de los profesores de arte y oficio son artistas en activo, lo cual lógicamente da una visión completamente distinta de su práctica docente. Es decir, curiosamente las actividades artísticas unifican mucho, ¿no? Que te puedes encontrar gente de un altísimo poder económico y gente que viene súper becada porque es que está prácticamente en las 10 de última. Y conviven de una manera muy cómoda porque están compartiendo algo que es ajeno a ambos, ¿no? A sus entornos familiares, ¿no?
palabras del propio Juan, el arte es un modo de conducirse.